Hola, ¿qué tal? Hoy iniciamos el primer programa educativo de la televisión peruana Tiempo para Aprender. Un espacio donde podrás reforzar lo que estás aprendiendo en clase de quinto de secundaria, pero con un estilo propio de nosotros los jóvenes. Yo soy Saúl Baltazar y te acompañaré en esta aventura bien chévere, llena de aprendizaje. Esto es Tiempo para Aprender y comenzamos ya. ¿Recuerdas de tu clase de historia qué es una colonia? Por supuesto que no me refiero a ese tipo de colonia que usamos para oler bien, nada que ver, sino a otro tipo de colonia. Más bien de personas que migran a otro lugar para vivir en él, pero donde además se crean nuevas normas y leyes. Según el diccionario de la Real Academia Española, hay más de un significado para colonia. Por ejemplo, una colonia de abejas o de hormigas. Un grupo de viviendas que se parecen entre sí. Y también se llama colonia a un territorio dominado por personas que provienen de otro lugar, ya sea de manera pacífica o utilizando la violencia. Y precisamente hoy hablaremos de la colonización de Asia y África por parte de los colonos o conquistadores del viejo continente. Veamos. En la segunda mitad del siglo XIX, algunos países de Europa, como Bélgica, Francia o Alemania, iniciaron procesos de exploración y misiones católicas con el fin de hacer comercio y llevar su cultura. Mientras que en Asia y África, cuna de importantes culturas y civilizaciones, existía una continua inestabilidad política y social. Fue así que a partir de 1870, las ambiciones expansionistas y económicas de Gran Bretaña y Francia aprovecharon la debilidad de los dos continentes para hacer su ingreso. Los ingleses invadieron la parte oriental de África, mientras que los franceses tomaron la zona norte de este continente, a excepción de Egipto. ¿Y sabes por qué? Porque habían extensos territorios ricos en oro y diamantes. Imagínate. Y poco a poco, otros países europeos también quisieron hacer lo mismo, invadiendo y creando sus propias colonias. Para que tengas más claro todavía qué es una colonia, imagínate un pedacito de Francia en Argelia. Esto es una colonia. Personas de un país que van a otro y se quedan en ese lugar de manera pacífica o a la fuerza, imponiendo sus leyes, idioma, religión y muchas cosas más. De la misma manera sucedió en el continente asiático. Al principio, algunos estados europeos llegaron a Asia para el comercio de alimentos y mercancías. Sin embargo, para el año 1914, el 60% del continente ya se encontraba colonizado. Los siglos XVIII y XIX fueron épocas de gran crecimiento del capitalismo y la industria en los países europeos. Las fábricas, los recursos naturales y la mano de obra fueron los elementos fundamentales en este proceso. Y fue por esta razón que se dio inicio al periodo de conquista en estos continentes, porque abundaban en metales, piedras preciosas, tenían una mano de obra barata, muchas veces esclavos, y contaban con territorios para la creación de sus fábricas. Además, los colonos europeos contaban con dos grandes cosas muy importantes: preparación militar y armas de fuego. Esto hizo que los africanos y los asiáticos se rindieran ante ellos. En ambos continentes, los colonos europeos se apropiaban y explotaban amplios territorios. Pero lo más lamentable era que obligaban a las personas nativas a trabajar en la extracción de minerales valiosos y también a construir ferrocarriles, puertos y carreteras para la exportación de las materias primas. A raíz de estos acontecimientos, se hicieron películas que describen muy bien cómo era la vida en las antiguas colonias europeas. Por ejemplo, te recomiendo la película de Argel.
Una película filmada en blanco y negro que habla de los orígenes, desarrollo y fin de los enfrentamientos entre argelinos y colonos franceses, hasta que consiguen su independencia en 1962. Y una extraordinaria película llamada Gandhi, que se llevó nada más y nada menos que 8 premios Oscar, que nos muestra cómo este gran personaje luchó por la libertad de la India, pero de una manera muy particular, sin hacer uso de la violencia. Bien dicen que Gandhi vivía como pensaba y pensaba como vivía. Créeme, estas 2 películas te van a encantar muchísimo. Pero todo este abuso de los colonos europeos tenía que acabar. Fue así que comenzó el proceso de descolonización. Todo esto transcurrió entre 1945 y 1975. Es decir, fueron 30 años de lucha por la independencia. Uno de los acontecimientos más importantes de la historia fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Hecho que causó un importante descenso económico a Inglaterra, Francia y a muchos otros países europeos, imposibilitando la correcta administración de las colonias y, por otro lado, permitiendo el surgimiento de nuevos movimientos independentistas. Además, Estados Unidos y la Unión Soviética eran las 2 superpotencias mundiales que defendían el principio de autodeterminación. ¿Sabes en qué consistía? Pues era conceder a los pueblos la libertad de decidir por sí mismos sobre su futuro. La Segunda Guerra Mundial generó grandes consecuencias sociales, políticas y económicas en todo el mundo. Los países más afectados fueron los europeos y con ellos sus colonias en Asia y África. En ese mismo tiempo surgieron también movimientos políticos que luchaban por la independencia de los pueblos y muchos de sus partidarios sufrieron golpizas, persecuciones, encarcelamiento, incluso hasta la muerte. Pero también surgieron grandes líderes como Mahatma Gandhi y Patrice Lumumba. Y en la población surgió un sentimiento nacionalista que hizo que muchos participaran en diversas revoluciones. Al debilitamiento político y económico de las colonias europeas, se sumó el apoyo norteamericano y soviético, además del creciente pensamiento anticolonialista en los pueblos, el surgimiento de partidos políticos, guerrillas y manifestaciones para poner fin a la opresión de los colonizadores europeos. Por otro lado, en 1948, la ONU aprobó la Declaración de los Derechos Humanos, donde menciona el derecho de los pueblos a decidir por sí mismos, además de apoyar procesos de emancipación y defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos sometidos. ¿Sabías que en la actualidad aún existen 17 territorios que todavía no han sido descolonizados? Los países que controlan estos territorios son Estados Unidos, Francia y Reino Unido, siendo este último el país que más colonias mantiene hasta el día de hoy. Ahora ya lo sabes. En todo este proceso de independización surgieron hombres y mujeres que lucharon por la libertad de sus pueblos, pero a consecuencia fueron perseguidos, encarcelados y en más de una ocasión estuvieron al borde de la muerte. Pero de todo eso hablaremos en el siguiente capítulo del proceso de descolonización de Asia y África. No olvides que puedes visitarnos en nuestras redes sociales por si quieres saber más de este tema. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chau, chau!